Muy buenos días, familia, que seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra del Señor. En el primer día, perdón, del mes de abril, que estamos dando comienzo a este precioso mes, y lo vamos a hacer como siempre, deleitándonos en la bendita y la poderosa palabra de Dios, que hoy nos vamos a detener en el versículo 11 del Evangelio de Mateo, capítulo 19. Así dice la palabra. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Una vez los fariseos se quedan fuera, se quedan a un lado de esta conversación sobre el divorcio, ahora son los discípulos de Jesús los que entran en escena para decirle al Señor que si el matrimonio es verdad que es tan serio, como Jesús acaba de exponer, entonces ellos dicen: mira, es mejor no casarse. Que, bueno, eso ya lo estuvimos viendo en el devocional de ayer lunes, donde llegamos a la conclusión de que no es cierto, de que por supuesto sí vale la pena casarse. Y ahora el Señor les dice que no todos son capaces de recibir esto, sino solamente aquellos a quienes es dado. Y en este versículo sucede lo que en tantos otros textos ocurre, que es como una posible doble interpretación. Me explico. Cuando te vas a los diferentes comentaristas bíblicos, te vas a dar cuenta que aquí hay como dos líneas de pensamiento en cuanto a este versículo 11. Hay quienes, por ejemplo, dicen que estas palabras de Jesús están haciendo referencia a que no todos son capaces de no casarse. No todos tienen la capacidad del don de celibato. Pero luego hay otros que creen que de lo que nuestro Señor aquí está hablando es del mensaje que acaba de compartir. Cuando dice que no todos son capaces de recibir esto, no está hablando del celibato, sino de las palabras, del mensaje compartido. Date cuenta que Jesús acaba de hablar un mensaje claro, un mensaje directo sobre el matrimonio, y ahora aclara que este mensaje no todos somos capaces de recibirlo, sino solamente aquellos a quienes es dado el entendimiento. Y yo en este devocional me voy a ir por esta línea de pensamiento. El mensaje que el Señor acaba de compartir sobre el matrimonio, el mensaje que acaba de compartir sobre el divorcio, es tan fuerte que no todas las personas son capaces de recibir esta palabra. No todas las personas tienen la capacidad de entender el gran misterio que hay detrás del matrimonio. Y como dice Jesús al final de este versículo, solamente aquellos a quienes es dado podrán entenderlo. Mira este asunto, qué interesante. Cuando el Señor dice que no todos son capaces de recibir esto, tenemos que detenernos por un instante en esa palabra recibir. Porque cuando nosotros la estudiamos en su idioma original, que es el griego, nos damos cuenta que esta palabra significa hacer espacio en el corazón. Por lo tanto, esto lo que nos está enseñando es que este principio que Jesús acaba de dar no hay que entenderlo solamente en lo intelectual, sino sobre todo en lo espiritual. Esta enseñanza tiene que tener lugar no solamente en nuestra mente, sino sobre todo lugar en nuestro corazón. Por eso hay personas a las que quizá tú les explicas todo este asunto del matrimonio, todo este asunto del divorcio, de la separación, este asunto de que somos una sola carne y de tantas cosas que hemos estado hablando y viendo en estos últimos días, en los últimos devocionales, y muchos no lo entienden. Porque aquí no se trata simplemente de captar la enseñanza de una manera intelectual, sino sobre todo de captarla espiritualmente. El apóstol Pablo dijo cuando escribió su primera carta a los Corintios, allí en el capítulo 2 y en el versículo 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y dice que no percibe las cosas que son del Espíritu porque son locura y no las puede entender, porque hay cosas que hay que entender espiritualmente.
hay mucha gente que las últimas enseñanzas que hemos estado hablando, que hemos estado dando, le parecen una locura. Para algunas personas es un disparate total el hecho de que digamos que el matrimonio tiene que ser para toda la vida. Y que la única causa posible para que se pueda llevar a cabo, para que se pueda dar un divorcio, sea la infidelidad. Y estas palabras son locura, no tienen sentido alguno, porque como dice Pablo, son hombres naturales y no espirituales. Mira, justo un versículo anterior al que te acabo de citar, que sería Primera de Corintios en el capítulo 2 y en el versículo 13, Pablo dice que los creyentes tenemos que saber acomodar lo espiritual a lo espiritual. Tenemos que aprender a unir lo espiritual a lo espiritual. Hay mucha palabra de Dios que se puede entender totalmente, sin problemas, con el conocimiento, pero otras solo se pueden discernir en el espíritu. Te voy a poner un ejemplo sencillo para que lo entendamos mejor. En una ocasión, Jesús predica un mensaje muy duro, haciendo referencia a su muerte. Y él decía de que para poder ser salvos tenemos que comer su carne y beber su sangre. Claro, cuando muchos discípulos que allí estaban escucharon esta palabra, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 6, en el versículo 60, que ellos dijeron, no, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y la Biblia nos dice que a partir de ese momento decidieron dejar de seguir a Jesús algunos discípulos. ¿Por qué? Porque intentaron entender este mensaje en el entendimiento, en el conocimiento. Ellos querían llevar el mensaje de Jesús de una manera literal y no de una manera espiritual. Ellos no se dieron cuenta que Jesús estaba hablando espiritualmente. Es el mismo caso, por poner otro ejemplo básico y sencillo, de Nicodemo. Cuando en el Evangelio de Juan en el capítulo 3 y en el versículo 3, Jesús le dice a este hombre que tiene que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Claro, cuando Nicodemo escucha esto, él dice, como todo buen fariseo, él necesita entender las cosas, comprender con la mente. Él le dijo a Jesús, pero vamos a ver, tú me estás diciendo que yo tengo que entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer. ¿Te das cuenta lo que te intento explicar? Hay cosas que tenemos que entenderlas con el corazón. Hay cosas que tenemos que entenderlas a través del espíritu. Y no todos pueden hacer esto, sino que como dice Jesús en este precioso versículo que estamos tratando en esta mañana, solo pueden aquellos a quienes es dado. Fíjate algo muy interesante. El Señor no dice que esto solo lo pueden entender los más sabios, que solo lo pueden entender las personas más listas, más inteligentes, sino que Jesús dice a quienes es dado. ¿Sabes qué nos está enseñando este versículo? Que la comprensión de la palabra de Dios no es siempre por mérito propio, sino por revelación de Dios. Lógicamente las personas tenemos que estudiar la palabra, tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que leer la palabra, pero te garantizo que si Dios no nos abre el entendimiento, no vamos a entender absolutamente nada de la palabra. La Biblia enseña en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24 y en el versículo 45, que una vez Jesús resucitó de entre los muertos, les abrió el entendimiento a sus discípulos para que ellos pudiesen comprender las Escrituras. Es Dios quien nos abre el entendimiento. Incluso hay cosas que los sabios de este mundo no entienden. Pero sin embargo, un niño al que Dios le abre el entendimiento sí las entiende. Como dice este Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 11 y versículo 25, cuando Jesús dijo en oración, cuando estaba orando al Padre, escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Escucha esto, por favor, atentamente. Una cosa es el conocimiento y otra muy, pero que muy diferente, la sabiduría. Una cosa es la inteligencia y otra la sabiduría. El conocimiento y la inteligencia vienen por el estudio del hombre, pero la sabiduría solamente viene dada por Dios.
Por eso Santiago nos dice en su carta, en ese primer capítulo y en el versículo 5, un versículo conocido por todos, que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, se la tenemos que pedir a Dios. La sabiduría no viene por el leer. La sabiduría no viene tampoco por el estudiar. Por medio del leer, por medio del estudiar viene el conocimiento. Por medio de leer y estudiar viene la inteligencia. Que por cierto, dicho sea de paso, es muy, pero que muy importante. Pero la sabiduría solamente viene de Dios. Y hay mensajes como los que hemos estado viendo estos últimos días, estas últimas semanas, que no todos pueden entenderlo. Porque esto, vuelvo y repito, no se trata de conocimiento. Aquí no estamos hablando de inteligencia, esto se trata de sabiduría de Dios. Estos mensajes sobre la importancia del matrimonio no se pueden analizar desde un punto de vista, ¿cómo decirlo?, mental, sino desde un punto de vista espiritual. Así que ahora lo que nos toca a cada uno de nosotros es analizarnos y ver cómo hemos recibido estos mensajes. Si hay cosas que, por ejemplo, no hemos entendido, si hay cosas que no solamente no hemos entendido, sino que no las aceptamos, puede ser entonces que estés tratando de analizar este mensaje de Jesús con la mente y no de una manera espiritual. Pero si por el contrario los has entendido, si los has comprendido a la perfección, es que has estado viendo este mensaje desde un punto de vista espiritual, y eso quiere decir, qué bueno, que Dios te ha abierto el entendimiento para que comprendas las Escrituras. Recuerda esto, si tienes falta de sabiduría, pídesela a Dios. La Biblia dice que Él se la va a dar a todos abundantemente y sin reproche cuando se la piden. Pidamos a Dios sabiduría para que podamos comprender el mensaje íntegro de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias, mi Dios, por guardarnos. Gracias por bendecirnos. Oramos en el nombre de Jesucristo para que tú derrames sabiduría sobre cada uno de nosotros. Que tú nos puedas dar abundantemente y sin reproche sabiduría para que así podamos comprender todo el mensaje de tu palabra. Gracias, mi Dios, por todos estos mensajes en los que hemos estado hablando del matrimonio, de la separación, del repudio, de la unión. Gracias, mi Dios, porque tu palabra arroja luz sobre nuestra vida. Te amamos, mi Dios, y te bendecimos. Bendícenos en este día. No solamente hoy martes, Señor, sino todo este mes de abril que tú pones delante de nosotros, que podamos ver tu bendición, Señor. Gracias te damos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga.